Bienvenido de vuelta. Ahora vamos a hacer la topología, la misma topología, pero con IP6. Vamos a ver la tabla de enrutamiento y también vamos a configurar el protocolo OSPF para versión OSPF versión 3, que sería la IP6. Bien, analizamos primero las tablas de enrutamiento de los equipos. Voy a cambiar a mi... Y entonces estoy en el router 2. Vamos a verificar la tabla de enrutamiento. En este caso es show IP6 route. Lo que varía es la versión 6 del protocolo ahora. Y van a fijarse en lo siguiente. Tengo las redes directamente conectadas, pero todavía no tengo protocolo de IPv6. Vamos a verificar con el show running config. No existe ningún protocolo configurado. Y vamos al siguiente dispositivo. Lo que tengo ya son configuradas las interfaces. También las redes directamente conectadas de las interfaces. Vamos a verificar en cada interfaz. Ok, no hay protocolo de enrutamiento. Show IPv6 route. Para indicar el enrutamiento, tengo las redes directamente conectadas de IPv6. Ahí pueden ver. Vía interfaz. Y el link, que sería la IP configurada de esa red principal. ¿Verdad? Y ahora vamos a entender la configuración de IPv6. Este sería el router 3, según mi, ¿cómo se llama? Mi tabla de direccionamiento. Si quiero comprobar, el router 3 tiene que tener las redes directamente conectadas. Café 3, que lo vemos acá. Acá está la red directamente conectada y la IP, la interfaz. También tiene que tener, esa sería la giga. En la serial, la red A3264 es la IP. En la serial 000, el link es A3 A0032, dice ahí, ¿verdad? Sería, ¿qué pueden apreciar ahí en base a lo que están viendo en pantalla? La IP de la serial 000 es café A003264. Este es el link de esa interfaz. Esa sería la interfaz serial 000. Para no confundirse, tienen que hacer hasta acá. Este doble dos puntos. Hasta ahí todo bien. Ahora, el link, eso les puede confundir de repente. El link de la interfaz dice A003.2. O sea, hasta acá nomás. No dice 264 como debería de ser.
Sería 000. Vamos a ver el check. En general solamente verifica IPv6, así que va a pasar igual. Pero si vamos a irnos por la tabla de direccionamiento como tenemos que modificar correctamente. Y queda así. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el router 3, poner el direccionamiento al lado. En la interfaz vamos a decirle do show running config. Entonces es bueno ir chequeando todo que esté correctamente. En la serial 000 él tiene que tener la IP acá 264. En la otra interfaz sí es A0022. Vamos a entonces a configurar esa interfaz. Llamo a la interfaz serial 000 y fíjense lo siguiente. Le voy a decir no a ese IPv6. Primero tengo que negar. Y ahora voy a afirmar. Mismo comando. Pero voy a modificar correctamente. 264. ¿Qué hice? Negué la IP que estaba incorrecta y le coloco correctamente. Para que esté de acuerdo a mi información de la tabla de direccionamiento. No está mal configurado. Está en el rango de IP permitido. Pero la IP que se estaba solicitando en la tabla de direccionamiento es 264. Ahora, revisando nuevamente y críticamente la información. ¿Es 264 o es 2/64? Como Para mí que le falta la barra, bro. sí, es correcto. Entonces, ¿qué hice? Eliminé información que no tenía que haber eliminado. Pero yo puedo usar la flecha para arriba. Me voy con la flecha hacia la izquierda, le escribo no, ¿verdad? Y presiono enter y elimino el último comando que hice. Y le coloco de nuevo el comando como estaba antes. ¿Ven cuál es la ventaja de usar la flecha arriba, flecha abajo? Es totalmente cuestión de costumbres. Me di cuenta que yo interpreté mal y volví a corregir. ¿Está bien? Bueno, ahora, verificando de nuevo. En el show running config, para abajo, yo no tengo ninguna tabla de enrutamiento de IPv6, entonces voy a empezar en la configuración de la IPv6 en los tres dispositivos. Voy a ir primero en el router 1 para empezar desde el router 1, y esto es un poquitito más fácil que el anterior. ¿Cómo vamos a configurar? Lo que sí o sí hay que respetar, que hay que habilitar la tabla de enrutamiento IPv6 con el IPv6 Unicast Routing. El ID de proceso va a ser similar, el ID del router va a ser igual y se habilita OSPF a diferencia en cada interfaz. ¿Verdad? Buenísimo. Vamos entonces a la configuración. Y fíjense lo siguiente. Ahí se va pasando el chipero. IPv6 OSPF
el ID. Ok, dice IP routing not enabled, dice. ¿Qué hice? No tuve en cuenta la primera observación, que es el IP Unicast Routing está habilitado. IP6 Unicast Routing es el comando que habilita el protocolo versión 6 con su tal enrutamiento. Ahora voy a usar mi flecha para arriba, recupero el mismo comando y fíjense. Bueno, una de las particularidades que avisa es que el router ID se tiene que configurar manualmente en el router. ¿Y cómo era eso del router ID? Router ID. ¿Qué otras opciones tenemos dentro del IP6? Vamos a usar el símbolo de interrogación para que vean las opciones. Tenemos la opción de autocosto, alias, default information originate, distancias, el load adjacent exchange, esto automáticamente carga el comando passive interface para que la interfaz que yo declare deje de recibir actualizaciones de enrutamiento, la redistribute para redistribuir una red o una IP estática para propagar ruta por defecto, y el comando que acabamos de ingresar, que es el router ID. ¿Cuál es la diferencia que se nota a simple vista? Es la falta del comando network. Si recordarán, con el otro protocolo, con IPv4, usábamos el comando network para declarar la red que estaba en la interfaz, y ahora no existe eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución para habilitar este protocolo? Salgo del protocolo que acabo de declarar fácilmente, solamente IP6 router OSPF 10 y el ID, router ID, y ahora ingreso en mi interfaces, do show IP interface brief, y vamos para IPv6 IP6 interface brief. Fíjense cuáles son las interfaces que ya tienen configurado IP de IPv6: la giga 0/0, la serial 000 y la serial 001. Entonces, a la giga 0/0 vamos a dirigirnos ahora. Y vamos a hacerle lo siguiente: IPv6 OSPF, el ID del OSPF. Fíjense más comandos que podamos hacer. IP6 OSPF, ahí le ponemos el ID del OSPF. Y el comando enable. El área faltaba. El área, dijeron que era el misma área simple. Y adivinen qué. Profe, Sí. ¿y el comando cost para qué se usaría aquí? El costo es para que vos cambies el costo de tu interfaz. ¿Te acuerdas que hace rato era el costo de 64? Sí, o sea, para que vos le puedas establecer el costo. Sí. Subir o bajar el costo. ¿Para qué eso es? Como este protocolo se maneja por costos, viste que ahí en uno de ellos hacía hasta balanceo de carga. Yo puedo subir o bajarle el costo. ¿Para qué? Para que él elija a una interfaz si es más bajo el costo, o rechace a una interfaz para enviar el paquete si es más alto el costo. Para eso es. Para que yo pueda modificar mis costos. O sea, elegir otra vez, en otras palabras, si yo le subo el costo, si se recuerdan, había una ruta que tenía 128 de costo, más uno era 129, ¿verdad? Pero yo por el otro lado tenía solamente 64 y elegía siempre ese, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En esa interfaz, por ejemplo, esa interfaz no tiene mejor ancho de banda que la otra interfaz que tiene más saltos. Entonces yo le modifico el costo
para que esta interfaz tenga un costo mayor. Le paso un parámetro de que mi interfaz va a tener un costo de, por ejemplo, 200. Y el otro sería, Para forzar una ruta en síntesis. exactamente, forzás a que la interfaz elija una ruta y no la otra. Está bien hasta ahí, ¿verdad? Está explícito. Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. También estas, ¿cómo se llama? Se puede modificar el tiempo de saludo y el tiempo que tengo que esperar si no me saludan, ¿verdad? Por defecto, claro, ya tienen sus costos de la interfaz, ¿verdad? De 30 más 4 veces el tiempo de saludo, que sería el tiempo muerto. Bueno, entonces, cuando yo modifico esto del intervalo de saludo de la interfaz, del otro lado también tengo que modificar el tiempo de saludo. Si es que estoy trabajando en una interfaz serial, que sería como si fuera que estoy trabajando de punto a punto, si yo de este lado estoy saludando a 10 segundos, el otro lado también tengo que saludar a 10 segundos. ¿Por qué? Mientras que este ya terminó de saludar a los 10 segundos, el otro estaba saludando a 30, todavía ni no me dijo hola, ya pasó el tiempo para ir a tiempo muerto del otro lado. O sea, de mi lado. Y el otro lado todavía ni me está saludando. Entonces yo ya le descarté y este lado ya le descartó y el otro lado recién le empezó a saludar y ya no hay interfaz arriba. Hay que observar eso. Bueno, también podemos establecer prioridades. Después vamos a ir avanzando en esto. Primero vamos a lo básico. Con este comando IPv6 OSPF 10 área 0, yo ya acabo de habilitar el protocolo de la interfaz. ¿Qué hace entonces el protocolo? Toma toda la información contenida en la interfaz, que en este caso es la ruta configurada en la interfaz, y él suma a su tabla de enrutamiento esa ruta directamente. O sea, acá yo tengo, he simplificado la cosa. Do show IPv6 interface brief, y ya entré en esta interfaz giga 0/0. Ahora voy a ingresar a la interfase giga 0 barra serial, que ahora serial 000, y le voy a habilitar el protocolo. Fíjense mis comandos usando solamente la flecha arriba, flecha abajo. IPv6 OSPF 10 área 0. Acá entonces lo que hice es habilitar para IPv6 el protocolo OSPF que creé en modo de configuración global con el ID de enrutamiento 10 y en el área 0. Y ya está esta red para OSPF. De la misma forma vamos a hacer con la serial 001. Fíjense, uso mi flechas para arriba, modifico solamente lo que necesito y ya estoy dentro de la interfaz serial 001. Me aseguro de que el protocolo esté habilitado en la interfaz y que haga router advertisement con el comando IPv6 enable, y habilito el, ¿cómo se llama? El protocolo IPv6 router OSPF número de ID 10 en el área 0 para esta interfaz. O sea, todo este router ya está absolutamente totalmente configurado para IPv6. Y como les dije al inicio, es mucho más fácil configurar OSPF para IPv6 que OSPF para IPv4. ¿Por qué? Porque el comando network puede tener errores y con esto justamente evitamos el hecho de que la interfaz envíe errores. Directamente envía el rango de red que está configurado en la interfaz. Si yo ahora configuré mal inadecuadamente mi interfaz con el rango de red, ese es otro problema. Pero para asegurarme, el comando network ya no va a tener errores.
¿Preguntas hasta acá? Me voy al otro router si no tienen preguntas. En el router 2 entonces vamos a observar los pasos principales. IPv6 y Unicast Routing. Primero, IPv6 Router OSPF, el ID de procesos de OSPF, ok. Perdón. Y ahora el router ID. Y el router ID es igual a IPv4 con 32 bits. Ok. Con eso yo ya tengo el OSPF 10 creado. Me voy ahora a las interfaces. Interface. Perdón. Vamos a verificar cuáles son las interfaces. Do show IP route. Con este caso ya es IPv6. Y vamos a aplicarle a esas interfaces que ya tienen configurado IPv6 el protocolo. En este caso es la giga 0/0. Llamamos a esa interfaz. Con el IPv6 enable habilitamos el router advertisement. Con el IPv6 OSPF ID 10 y el área habilitamos el protocolo OSPF dentro de esa interfaz. Vamos a la otra interfaz ahora. La otra interfaz que también está usando OSPF es la serial 000. Fíjense que directamente voy a llamar a esa interfaz y le aplico los mismos parámetros. Incluso sin aplicarle el IPv6 enable, yo le voy a habilitar el protocolo OSPF. Puedo aclarar, esto es para habilitar el router advertisement, mensaje de advertencia de enrutamiento entre el router. Fíjense que ahí él ya acaba de detectar de que hay un vecino. En este caso se acuerdan que el router ID 111 le asignamos al router 1. Entonces yo ya en mi tabla de enrutamiento automáticamente voy a tener toda la información del router 1 inmediatamente, dinámicamente. Lo mismo hacemos para la serial 001 que viene ahí. Habilitamos el protocolo. Ya tenemos configurado IPv6 router OSP. Vamos a verificar ahora la tabla de enrutamiento. Do show IPv6 route. Y vemos que él ya aprendió la red que estaba dentro del router. Fíjense, la red Café 1 está dentro del router vecino. Fíjense su costo, misma forma de calcular el costo. 64 es la serial, 1 es la gigabit dentro del router vecino. Entonces 64 que es mi enlace con el router vecino, más el valor 1 que es el valor interno de esa interfaz que yo tengo que calcular para poder llegar a esa red. Acá aprendió también la red Café A3 que está en la serial 000 del router vecino. Esa probablemente es la que apunta hacia el otro router vecino de él. O sea que yo puedo ver el costo del vecino de mi vecino gracias a que yo puedo ver la información que mi vecino me está brindando. Fíjense el costo. Con eso puedo sacar la conclusión de que hay dos enlaces seriales y su costo individual es de 64 más 64. Bien, nos faltaría configurar el router 3. Misma forma de configurar.
IPv6 y Unicast Routing, se supone que ya tenemos que configurar toda la IP a las interfaces, ¿verdad? Vamos a usar el do show IP6 route para ver la tabla de enrutamiento. Vamos a la configuración del router OSPF, IPv6 router OSPF, el número de ID y router ID 3 y ya tenemos creado el protocolo. Ahora vamos a cada interfaz que vemos ahí. Tenemos la connected a la giga 0/0 y también las connected a las seriales. Entonces vamos a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0. Habilitamos router advertisement, habilitamos el protocolo con el área. Ya está. De igual manera también vamos a la interfaz serial 000 y a la serial 001. A medida que vamos en cada interfaz y vamos habilitando el protocolo, van a ver que hay disparos con los vecinos. Fíjense, acaba que con el proceso 10 detectar al vecino 111 en la serial 000 y ha cambiado un estado full ya el estado de interconexión con esa adyacencia. De la misma forma, vamos a la otra serial 001. Habilitamos el router advertisement, habilitamos el protocolo y van a ver un disparo también con el vecino 222. Muy bien, tenemos también la adyacencia con el vecino router 2, que es representado por el ID 2.2.2.2, y tenemos una adyacencia full. Veamos entonces ahora la tabla de enrutamiento cómo quedó. Show IP6 route, y en esto tardamos mucho menos tiempo le invertimos en la configuración con el IPv6. Fíjense, ya tenemos acá un OSPF convergente. La distancia administrativa siempre es 110 para OSPF, define la confiabilidad de la ruta. El costo para llegar a esa red es de 65, que quiere decir que está dentro de una interfaz interna Ethernet dentro del router vecino. Es red Café 1. De la misma forma también Café 2, misma distancia administrativa, misma confiabilidad, costo de 65, que decir que paso por un serial y luego ingreso internamente, está en una interfaz Gigabit Ethernet, por eso tengo un costo de 65. Y acá está otra red, la A001, y fíjense, su valor es 128, que quiere decir que tengo que pasar por dos seriales para llegar a esa red, porque cada serial tiene un costo por efecto de 64. 64 más 64 son dos enlaces seriales para llegar a esta red. Y fíjense acá, ¿se acuerdan del balanceo de carga? Puedo enviar mis paquetes por la serial 001 y puedo enviar mis paquetes también por la serial 000, 001 y 000. Balanceo. Por ambas interfaces puedo enviar mis paquetes hacia destino, que sería la red que se ve ahí arriba, 2001 DB8 Café A001 2.2, que es la red principal. ¿Preguntas? El envío de paquetes va a ser similar. Por ahora ninguna pregunta, profe. Dale, gracias por confirmar. Entonces, si hago un tracer
en la PC1 hacia la PC que tiene la IP 2001 DB8 Café 2 2.2 creo que era nuevo que IP tenía Café 2 2.2.10. Ahí voy a ver cuántos saltos tengo hasta el destino. Fíjense. Primer salto, mi puerta de enlace, que es el router 1. Siguiente salto, la IP directamente conectada entre el router 1 y el router 2, que sería la IP de esta interfaz serial del router 2. Siguiente salto, la PC de destino. Si voy a ir hasta el otro, que es Café 3 2.2. Seguro que va a ser 2.2.10. A ver, aquí está el router 3, correcto. Es la PC que está dentro del router 3, la misma cantidad de saltos. Fíjense, puerta de enlace. ¿Por dónde salió? Por por el otro enlace que va hacia el router 3, que es la IP del router 3 en este caso. No por la que va por el router 2. Pero fíjense lo siguiente. Vamos a hacer una prueba igual a la del otro. El enlace entre el router 1 y el router 3. Vamos a hacer lo siguiente. Show CDP neighbors. Veo entonces mi router 1. Estoy en el router 3. Mi router 1. Yo uso mi serial 000 para conectarme al router 1 y el router 1 está conectado a mí. Fíjense. El local interface es mi serial 000 para llegar a este dispositivo. Y el router vecino está conectado a mí por su serial 001. Yo voy a hacer una configuración y voy a darle mantenimiento a mi serial 000. Momentáneamente va a estar fuera de servicio. Ok, fíjense que directamente se cayó la adyacencia con el router 1. Pero, hay un pero siempre, ¿verdad? Mi tabla de enrutamiento igual va a ir por el router 2 y va a prender igual la ruta de Café 1. Vamos a verificar. Si es que está. Do show IP6 route. ¿Cuál era la red? Café 1. ¿Cuál es la diferencia ahora? El costo es mayor porque asumió el otro enlace dinámicamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el mismo comando de tracer desde esta PC. Fíjense ahora que él se va a tomar más saltos. Primero salió por su puerta de enlace. Después subió por el enlace hacia el router 2. Del router 2 le envió al router 3. Y dentro del router 3, ahí recién llegó a esa PC final. Fíjense, antes tenía un solo router intermediario, que era el router vecino. Ahora está el router 2 como intermediario y después recién llega el router 3 por el otro enlace. ¿Me siguen? ¿Vieron cómo dinámicamente cambió la ruta? Ahora vamos a levantar otra vez esta interfaz entre el router 3 y el router 1. Vamos a decirle no shutdown, que era el enlace que estaba en mantenimiento, y vamos a hacer otra vez de nuevo. Fíjense que ahí levantó la interfaz. Obviamente hay un disparo otra vez, y obviamente si ya hubo ese disparo, fíjense cómo detectó al vecino. Obviamente actualiza automáticamente su tabla de enrutamiento. Vamos a verificar. Y fíjense, para Café 1, ¿cuál es mi costo ahora? Solamente 65.
¿Y antes cuánto era? Cuando asumió el respaldo. 129. Cambió la ruta. Vamos a enviar otra vez paquete vamos a enviar en forma gráfica ahora. Ahí. Desde PC1 hasta PC3, que era lo que estamos enviando de paquetes. Vamos a ver que ahora le envié el paquete de la PC1. Ahí está haciendo broadcast primero. Voy a borrar nomás. Ahí. Vamos a darle forwarding. Ahí. Ellos están haciendo primero se están conociendo. Después recién va a pasar el paquete. Bueno, voy a desmarcar. Se van a confundir todo de mí, entonces voy a desmarcar los filtros. Los filtros, como pueden ver, están para que comprueben varios protocolos. Yo lo que estoy haciendo es solamente ICMP ahora. La comprobación que quiero hacer. Entonces, borro y envío de nuevo mi paquete. En otras palabras, lo que yo estoy probando es Ping. No, perdón, Tracer era lo que yo estaba probando. Tienen que conocerse, por supuesto. Ahí está Cisco Discovery Protocol. Ese es donde saqué. Saqué IPv4 pero no IPv6. Bueno, ya me entienden, ¿verdad? Vamos a hacerle en tiempo real, ¿no? Envío desde este router hasta este. ¿Y cuál va a ser la nueva ruta? Directamente va a pasar por el router 1 para llegar al destino. Ya le estoy confundiendo todo nomás mi paquete y ya no me muestra los paquetes. Y estaba haciendo yo y se me colgó en el examen. En el examen luego. Había una parte de, no me acuerdo de qué era, había que revisar. Y estaba probando los paquetes y se me colgó y pule. Tuviste que hacer de nuevo, ya perdiste tu tiempo. Tenía tiempo de sobra. Buenísimo, ya me entienden entonces. El paquete ahora va a pasar directamente por... Vamos a hacer primero el envío por tiempo real. Me cambio de simulación. No me muestra ahora. Se enojó. Vamos a probar ahora. Ahora sí. El switch hace conmutación. Solamente decide por dónde va la trama. Llega al router 1 del paquete. El paquete se tiene que rutar por la mejor ruta. Decidió hasta el router 1. El router 1 hace su ARP, ve dónde está, se conmuta por capa 2, capa 1, capa 2 y llega hasta el destino. Cuando llega el paquete, ¿qué tiene que hacer? La acuse de recibo, por supuesto, ahora. Ahí hay conmutación nada más. Va hasta el router. Y del router ya tiene que rutar y decidir la mejor ruta. No se fue por arriba.
¿Qué pasaba en el otro escenario cuando teníamos la ruta caída? Ahí terminó ahora. En el otro escenario, cuando teníamos la ruta caída, tenía que tomar la ruta más larga. Envío otra vez el paquete. Ahora está más lento mi simulador, parece, porque la grabadora también le exige al hardware, a los recursos. Bueno, en el router 1, fíjense, va al paquete hacia el router 2. Ahí hay un salto de 64, hace otro salto de 64 y ahora un salto de 1. Entonces mi costo es 64 más 64 más 1, 129. Le llegó. Proceso inverso para responder el ICMP, ¿verdad? El acuse de recibo. Ahí el router le va a seguir la mejor ruta. En este caso es una única ruta porque está caída la otra. Y hoy, evidentemente esta ruta tiene mejor salto. Pero como habrán notado, tenemos una redundancia. Por el otro lado, y dinámicamente el protocolo decidió enviar por el otro extremo sin que nosotros estemos tocando la tabla de enrutamiento. ¿Verdad? Porque eso es lo que teníamos que hacer antes en IP, ¿cómo es que se llama? Lo que aprendimos en CCNA, la ruta estática, de darle un camino y en caso de que caiga ese camino, si no cargábamos, teníamos que cargar otro camino hacia el destino. Ya. Y Packet Tracer ya me quiere dar error, por suerte lista de venta nada más. Genial. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Uno por mi parte. Por mi parte, tampoco, profe. Vieron que configurar IPv6 es mucho más fácil que el IPv4 para el enrutamiento. No hay que cargar el comando network, es declarar nomás la red. Es declarar el OSPF inicialmente y luego configurar en la interfaz ya el protocolo. Toma dinámicamente todo lo que está configurado en la interfaz y publica en el protocolo. Bien. ¿Y de cuál de las actividades corresponde? Tendrías que tener, te digo, se llama configuración básica de IPv4 y IPv6. Tiene que estar dentro de las actividades de tu vista y si no te pasa igual en el grupo de WhatsApp. Ok, La currícula permanentemente ellos están actualizando. Les voy a enviar en el grupo de WhatsApp y les voy a publicar dentro de nuestro foro también. Les alzo los archivos. Sin problema. Este sí voy a grabar porque en el anterior archivo no estaba configurado.